¿Cómo estamos obedeciendo la ley de Dios? 1, 2, 3. ¿Cómo estamos obedeciendo la ley de Dios? 1, 2. ¿Se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Hello? Ahora. Ok, está bien. Prendieron la luz y entonces se prendió el micrófono. ¿Cómo estamos obedeciendo la ley de Dios? Hágase esa pregunta. Es el pasaje que vamos a estar hablando hoy día. He mencionado anteriormente que hay una... por donde yo vivo, en la carretera, cuando uno maneja, hay esas luces que te dejan saber si pasas de velocidad, el límite de velocidad. Lo que me gusta de esta en particular es que te dice así, too fast. ¿Okay? Entonces, ¿por qué te gusta esta en particular? Porque el que va atrás realmente no sabe lo rápido que yo voy. Ok, está bien. No sabe realmente lo rápido que yo voy. Por lo cual él no sabe qué tan pecaminoso o tan estoy en mi rumbo hacia la iglesia para vivir en santidad. Y digo esto bueno porque y si usted es honesto, usted diría lo mismo, ¿verdad? Dice, wow, ese va a 60 y es 30. Ese está pecando el doble. Y cuando hice la pregunta, ¿cómo estás viviendo la ley de Dios? Pues yo sé la respuesta de cada uno de nosotros. Too fast, too bad. Porque realmente no importa qué tan bien tratemos de vivir, siempre violamos y vamos a quebrantar la ley de Dios. Entonces, como ahora mismo quebranté, que me dijeron que no presenté a las visitas. Hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez. Pone la mano en alto. Déjela en alto, gloria a Dios. No la baje, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, un placer estar con nosotros. Dios le bendiga. Otro caballero aquí al frente, que está entretenido con la otra visita. Dios le bendiga. Un placer tenerlo con nosotros en el día de hoy, este día especial. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día estamos celebrando? A veces la pregunta de nuevo. ¿Qué día estamos celebrando hoy día? ¿Ah? El día del Señor. No, la pregunta no es tricky, pero es correcta en un sentido, porque mi mamá me enseñó eso. Hoy no es el día de la madre, hoy es el día del Señor, y no soy antimadre, obviamente. Pero a veces nos olvidamos el principio, que básicamente hoy sigue siendo el día de ¿quién? Del Señor. Y sí honramos a la madre porque no hay amor más parecido al amor de Dios que el amor de una madre. No creo en esta tierra, eso no me tomen más si no están visitando. Okay. Pero vamos a hablar de este pasaje que puede ser bastante confuso, Jesús y el cumplimiento de la ley. Y continuamos en la serie donde está predicando del Monte de los Olivos, y por eso le llamamos Viviendo en las Alturas. Y comenzamos con las bienaventuranzas y nos damos cuenta que el cristianismo es algo de adentro, obviamente ¿a qué? Hacia afuera. Comienza en un nacimiento. Es imposible para el hombre ganarse el amor de ¿quién? De Dios. Y es imposible nosotros llegar a Dios a menos que sea a través de ¿quién? De Jesucristo. Si tú le entregaste a tu vida a Cristo, le hiciste el Señor y Salvador de tu vida, ¿okay? Se supone entonces que empezamos a vivir de acuerdo a los estandartes y las leyes de ¿quién? De Dios. Pero entonces nos damos cuenta que es ¿qué? Que es imposible. Es imposible vivir los estandartes de Dios. Entonces, ¿qué hacemos entonces nosotros con la ley? Entonces, mucha gente trata entonces de ponerla al frente y trata de ver lo más que pueda vivir la ley para tratar de ver cómo está su relación con Dios. Y otros simplemente la ignoran y abusan de la gracia, como está escrito en el libro de ¿qué? De Judas. Pero entonces tratando de vivirles que en la ley del pecado continúa ¿qué? En nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dice. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley si no podemos ¿qué? Cumplirlas? ¿Cuál es el propósito? En estos versículos vamos a ver un poco lo que está ocurriendo aquí. Primeramente ver la confusión del propósito, the confusion about the purpose. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús confundió aún a los fariseos. Porque obviamente ustedes vieron parte de la razón porque estaban en contra de él, porque supuestamente él no vino a cumplir la ley. Ellos estaban esperando primeramente a alguien que viniera a gobernar, pero no solamente a gobernar al pueblo y al mundo, sino también a seguir las leyes, los principios y los preceptos.
Pero en los ojos de ellos, él como se había violado esto, y lo que muchos no saben es que los mismos fariseos tomaron estos 10 mandamientos e hicieron alrededor más de 700 leyes y reglas de cómo aplicarlos y vivirlos. Y no tengo el tiempo para contarles todas, pero hay un pasaje en Mateo 15 donde le dijeron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y el punto no era, olvídalo, que la tradición de los ancianos, de los elders, de nuestros padres supuestamente de la fe. Y no era que los discípulos no se lavaran las manos. Porque si usted lee este contexto viene y puede, oh wow, los discípulos no tenían buena higiene, cuando obviamente el pueblo de Dios en el Viejo Testamento era el pueblo que exigía lavarse las manos. Mire lo que ocurría, lo que sucede es que tú tenías que lavarte las manos y subirlas arriba para que la agua entonces bajara. Y tú podías hacer así para ayudarlas a que el agua bajara. ¿Me están siguiendo? Entonces mira cómo eso le responde entre medio, porque hay unos versículos que tengo que brincar. Pero entonces él viene y les dice entonces: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y por eso cuando Dios hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Por eso cuando él sanaba, ¿okay?, un sábado, pues ¿qué? Fue ¿qué? Juzgado. Cuando él comía vigas o ponía a los discípulos a recoger, fue ¿qué? Juzgado. Y era porque ellos estaban más interesados en la ley y tratar entonces de vivir bajo la ley. Sin embargo, él vino a cumplir la ley porque él es la ley, él es la palabra de Dios mismo. Él es la palabra, Cristo mismo. Jesús entendía esto porque básicamente ¿quién escribió la palabra de Dios? El Espíritu Santo, supuestamente soplado. Y recuerden que el Espíritu Santo cuenta en la Trinidad que está Jesús a eso. Él era la palabra. Entonces no solamente entendemos que hay una confusión con el propósito de la ley, porque la ley entonces se hizo para apuntarnos ¿a quién? A Cristo. Para ver nuestra imposibilidad. Porque aún el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Ok? Aún ese lo fallamos. Porque honestamente, nuestra batalla para amar a Dios, ¿quién es la persona que nosotros muchas veces amamos más que a Dios? Nosotros mismos. Comienza con nosotros mismos. No quiero ser sensitivo en sí, parte de la pregunta: ¿qué día es hoy? El día del Señor. ¿El Señor va arriba de qué? De todo, por lo menos eso es lo que mi mamá me enseñó. Okay, a honrar a Dios sobre todas las cosas. Porque sin Dios no tienes ¿qué? Mamá, ni papá, ni tienes absolutamente ¿qué? Nada. ¿Okay? Entonces, y no estoy usando la frase, no lo malinterprete, el legalismo o algo así. Simplemente estoy hablando de que tenemos que entender los principios de la ley que nos apuntan que a Cristo. Porque aún fallamos y continuamos ¿qué? Fallando. La razón primordial de entender la ley es entender que Cristo la vivió y que nosotros no podemos vivirla. Necesitamos que un Salvador. Él confirmó, él fue la confirmación del propósito. Él dijo: yo no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir la ley. Él fue el único que vino y pudo cumplir los requerimientos de la ley. No solamente la ley moral, sino la ley ¿qué? Ceremonial. Todas las celebraciones del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en el Viejo Testamento, él vino ¿qué? A cumplirlas. Cuando se pone la sangre en Israel, cuando fue liberado de Egipto, esa sangre representa la sangre que del Cordero de Dios. Cuando vamos entonces al Cordero sacrificial, cuando vamos al Arca del Pacto, cuando vamos a nuestro sumo sacerdote, eso todo apunta ¿a quién? A Cristo. Lo triste hoy que entonces hay un movimiento supuestamente cristiano y judaizante que está regresando aún a hacer esas leyes ceremoniales. No simplemente tratar de vivir las leyes morales en su propia fuerza, que es imposible, sino tratar de vivir la ley ¿qué? Ceremonial de Cristo. Cuando eso fue un pacto entre
Dios y el pueblo de Dios en aquella época. Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Noten esto, como todo lo del Viejo Testamento. Me encanta el uniforme del sumo sacerdote. Cada parte representaba a quién. A Cristo. A Cristo. Cristo, antes de, obviamente en su última semana aquí en la tierra físicamente, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo, bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, Cristo es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. En Cristo está la ley. Por eso, mi sábado es ¿quién? Es Cristo, es my Sabbath. Y sábado no representa necesariamente el día sábado, representa Él es mi descanso. No, si quieren saber con referente a la ley, porque entonces el domingo, porque el domingo fue que marca la diferencia de donde vivíamos en el tiempo viejo, el tiempo nuevo ahora, donde Cristo resucitó cuando el primer día de la semana, y ese día entonces fue para diferenciar entonces el pueblo judío de Israel y ahora el nuevo pacto en Cristo ¿qué? En Cristo Jesús. Pero como quiera, el sábado mío, si lo podemos decir así, mi descanso es quien es Cristo. Y nuestro descanso entonces es Cristo. Porque Él fue la consumación y la conclusión y el propósito que era la ley. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces cuando leemos esto, ¿qué es lo que está tratando de decirnos aquí? Primeramente, la jota o la iota en el griego, en el alfabeto griego, es como un apóstrofe en el lenguaje español. Y la tilde es como una marca, como un signo que se escribe, algún signo simplemente. Y lo que él está tratando es de significar, dar un simbolismo aquí de que todo lo que está escrito, ¿ok? ¿Va a qué? Va a pasar. Exageradamente, o sea, aún como dice la coma, los puntos, los apóstrofes, todo va a pasar, todo lo que está escrito. Y la pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? Que no solamente que Cristo es la única fuente de salvación, pero más adelante, sino la importancia de ¿qué? De su palabra. Hemos perdido realmente el amor y el conocimiento. ¿Por qué? Por su palabra. Hay un analfabetismo increíble. ¿Dónde? En la iglesia. Donde podemos cantar las canciones de memorias, de alabanzas, de adoración, pero no podemos recitar ¿qué? Versículos ¿qué? Bíblico, no podemos ¿qué? Entender, y por eso entonces muchos de los predicadores se han convertido ¿qué? En oradores o motivator speakers usando 2 o 3 ¿qué? Versículos de la Biblia, porque nos enseña la Biblia. Número 1 es preservar la palabra de Dios. Preservar la palabra de Dios. Jesús proclamó que su palabra perdura ¿para qué? Para siempre. Ese Salmo 12, 6 y 7. Las palabras de Dios son palabras limpias como plata refinada. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación y los preservarás ¿para qué? Para siempre. Aquí tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Tenemos su promesa para quién, para nosotros. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. ¿Por qué nos sorprende lo que está ocurriendo? Está escrito. Está escrito todo esto que está ocurriendo. Lo que pasa, como mencioné anteriormente, cuando hablamos de la bienaventuranza sobre la persecución, hemos vivido una etapa tan buena, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Porque hoy en día, cada año después del 2000, mueren más, cada año, más y más mártires por Cristo que los 2000 años anteriores. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y nos sorprende. Entonces, si es que preservar la palabra de Dios, hay que perseverar en la palabra de Dios. Jesús nos ordenó vivir su palabra.
Salmo 119, 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca para siempre, oh Jehová. Permanece tu palabra en los cielos. Y saben la oración, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, ¿como dónde? Como en los cielos. Y la oración es para uno, no es para él. Porque tú estás diciéndole en esa oración que se haga tu voluntad en la tierra, ¿cómo se hace dónde? En el cielo. Yo no sé usted, pero yo asumo que en el cielo la voluntad de Dios se hace ¿qué? Perfecta. Dios dice a los ángeles, brinca. Ellos no solamente brinca, dice, ¿qué tan alto quieres que yo brinque, básicamente? So, la oración es para nosotros. ¿Quién es la única persona, el único individuo que puede hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Quién? Los convertidos, los cristianos. Básicamente en serio, que se haga tu voluntad en mi vida para yo hacerlo en esta tierra. Entonces perseverar que en su palabra dice de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Porque el evangelio no simplemente es Juan 3:16. El evangelio es vivir la palabra ¿qué? De Dios. Eso es lo que es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que no es que un día cuando morimos vamos al cielo o que Él viene por nosotros. Las buenas noticias es básicamente que si entendemos la palabra y vivir en el evangelio, no nos preocupamos por qué. Por nada, nos dice, por nada te afanes, por nada te preocupes, dice la palabra de Dios. Confiar que Él va a proveer que todas nuestras necesidades, que lo busquemos a Él primeramente sobre todas las cosas, que descansemos en Él, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fundación. Entonces cuando entendemos eso, eso es vivir el evangelio. Por eso entonces cuando nosotros no vivimos eso y tratamos de evangelizar a alguien, ¿me están siguiendo? Como que no cae en cuenta. Decía un cristiano, estaba hablando con una persona muy adinerada, jefe de él, y era un supuestamente ateo, y ustedes saben que los ateos no existen, existen agnósticos. Porque dentro del ateo hay 10 al 20% que ellos no pueden entender todo, por lo cual ahí puede estar Dios, que eso los convierte ¿qué? En agnósticos. Ellos no saben ni lo que son, pero eso es otro mensaje. Pero síganme. Entonces, él quiere hacer una inversión de un negocio, se está hablando con esta persona que supuestamente es agnóstico. ¿Ok? Le dice, pero estoy preocupado. ¿Ok? Preocupado. Y el mismo agnóstico le dice, preocupado. Yo no me preocupo por eso. Y tú supuestamente crees en un Dios que se encarga de todo lo que Él te ha mandado a hacer. Y él como que, wow. ¿Me están entendiendo? El evangelio no es, mira, Cristo murió por ti. No, el evangelio es lo que tú estás viviendo ahora. Las buenas nuevas. Que eres nueva criatura que en Cristo, que tiene sus promesas, entonces está viviendo, perseverando que en la palabra de Dios, no para ser salvo, sino porque eres ¿qué? Porque eres salvo. O sea, no es basado en qué tan bien tú te comportas, sino en quién tú eres. Ahora mismo mañana vamos de viaje a un viaje misionero a España. Y mi entrada a España no está basada en mi comportamiento. No está basada si yo camino bien derechito, bien culto. No está basada en si yo hablo español, que muchas personas creen que los puertorriqueños no hablan español, pero eso es otra cosa. Sorry, Puerto Ricans. ¿Me están siguiendo? ¿Sabes lo que está basada? En mi identidad. Yo lo único que tengo que enseñar es que mi pasaporte dice quién yo soy, que me da entonces la autoridad para yo entrar ¿qué? Al país de España. No es mi comportamiento. Pero estoy confiando porque ya yo leí las leyes de España y qué es lo que se necesita para entrar ¿dónde? A España. Entonces mi confianza está basada en las promesas que están ya escritas y en mi identidad, en quién yo soy. Por eso voy ¿qué? Tranquilo. Pero voy aún más tranquilo, aunque no conozco al piloto. Porque mi vida no está confiada ni en la línea aérea ni en el piloto, está confiada ¿en qué? En Cristo, en su palabra. Porque hay una ley mayor que no vemos, no entendemos, pero está ya escrita aquí. Entonces por eso podemos vivir ¿qué? Vivir el evangelio. Entonces esto nos lleva al segundo punto, no solamente el propósito, sino entonces la proclamación de la ley, the proclamation of the law.
Aquí Jesús menciona la obligación del hombre para cumplir y vivir la palabra de Dios. Primero nos hace responsable. Mira que es el versículo 19, la primera parte. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a todos los hombres, muy pequeño será llamado en el reino ¿qué? De los cielos. Entonces es como una contradicción, pero no necesitamos la palabra, no. Él te está hablando entonces, sí, yo te salvé, pero es para que entonces mientras estés aquí, tú vivas ¿qué? La palabra de Dios. Yo soy libre para entrar entonces a España y soy libre para hacer todo lo que yo quiera hacer en España, excepto ¿qué? ¿Violar qué? Las leyes de España, aunque no sean las leyes de América, porque estoy en el territorio de ellos. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son sus leyes? Yo como no voy a manejar, yo espero no manejar, otra persona maneja, pero las leyes no están basadas en lo que yo creo o en lo que yo pienso, sino en lo que ya está escrito allá. Decía yo bromeando, tuve la bendición también de ir a España en 2 años atrás y vimos unos policías de lejos, estábamos buscando, porque en aquella época tenías que probar que eras negativo del COVID. Entonces, otro pastor que es mexicano y yo vimos un policía y fuimos detrás de él. Mientras estamos corriendo hacia el policía, digo, wow, esta es la primera vez que un mexicano y un puertorriqueño se van detrás de un policía y no un policía detrás de ellos. A mí es todo lo contrario. Pero obviamente porque nosotros no estábamos violando la ley, queríamos simplemente asegurarnos que estábamos haciendo lo que es correcto dentro del país para poder entonces salir del país. Entonces nosotros hemos sido encomendados, confiados para vivir y enseñar la palabra de Dios. Now, vean esto, no para enseñar la palabra de Dios, eso es secundario, sino ¿para qué? Para vivir la palabra de Dios, porque entonces enseñarla se puede convertir ¿qué? En hipocresía. Por eso nos llaman hipócritas. ¿Okay? No, hipócrita no es que fallemos, todos vamos a fallar. Y tenemos que dar a saber que nosotros vamos a fallar, pero la pregunta es, ¿estás viviendo entonces la palabra de Dios? Porque entonces ellos te están viendo. ¿Cómo tú actúas cuando el jefe te habla mal? ¿Cómo tú actúas, cómo tú reaccionas en las diferentes circunstancias de tu vida? Entonces yo ven, wow, vive lo que cree. Por eso cuando esta persona de negocio se sintió, wow, cuando el jefe le dijo, oh, qué pena. Yo confío en mi dinero, en mi economía, en mi conocimiento. Y tú dices que tú confías en este Dios, pero estás ¿qué? Preocupado. Y el tema era, en la necesidad nos damos cuenta si realmente creemos en Dios. Entonces tenemos su palabra ¿para qué? Para vivirla. 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuisteis aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y ahí refiere ¿qué? Corazón, sentimiento e intelecto. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo pensamos? Porque entonces eso es lo que nos lleva a pensar y vamos directamente a la palabra de Dios. No por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones, sino por lo que dice Dios al respecto. Entonces cambiamos nuestra forma entonces de pensar. Decimos, Señor, ayúdame para entonces vivir tu palabra. Porque nuestros sentimientos son erróneos. Porque nuestro corazón dice la palabra que es engañoso. 3 veces los proverbios dicen, hay caminos al hombre que parecen caminos ¿qué? Derechos, pero son caminos de ¿qué? De muerte, de separación. ¿Por qué os acordáis en el mismo 1 Tesalonicenses 2:9? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios, o sea, las buenas nuevas. Y os encargamos, versículo 12, que anduvieses como es digno, que os llamó a su reino y gloria. Y la palabra andar es de cómo entonces nosotros estamos ¿qué? Caminando, para que el mundo vea que nosotros caminamos ¿qué? Diferente. Y somos diferentes. Cuando usted ve una película de guerra y usted ve entonces a los soldados mirando hacia abajo y caminando, están porque lo más seguro hay minas, caminan ¿qué? Diferente.
actúan diferente. No solamente vea esto, que lo que es increíble, Jesús no solamente nos hace responsables por la palabra, sino que nos recompensa también. Ya somos salvos, tenemos un lugar en el cielo, tenemos el piso es de oro. Siempre digo y repito, me encanta eso porque aquí lo más que se valora en este mundo, ¿qué es? El oro, ¿verdad? Ni el otro, ¿cómo se llama la moneda esta que cayó? ¿Cómo se llaman los coins? Los bitcoins, ¿ok? Ni los bitcoins ya valen mucho, yo creo. Pero el oro es lo más que vale. Y en el cielo, ahí es que vamos nosotros, ¿qué? A caminar. Entonces tenemos la salvación y arriba de eso él dice, los voy a recompensar. Mire el versículo, la segunda parte. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No solamente nos da la responsabilidad, sino nos encarga de esto y también nos va a recompensar. Por eso en Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Vuestro corazón. Madres, ¿cuántas de ustedes están orando por la salvación de sus hijos? ¿Cuántas le diría a su hijo entonces, mira, no me honres con llevarme a ningún restaurante? Hónrame con venir a la iglesia. I'm just saying, no, I mean, don't feel guilty. I'm just saying. Donde está vuestro tesoro está ¿qué? Vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más que tú amas? Y es amar a Cristo sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. Hebreos 11 se dice, pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar. ¿Y qué fe? Lo dice en el versículo 1. La esperanza ¿qué? Convicción de lo que no se ve, because you don't see it. Pero es una esperanza, es un trust. Nosotros todos vivimos en esperanza. La razón número uno, básicamente, cuando alguien comete un acto de suicidio o algo así, es porque ha perdido esperanza. Decía, y no me acuerdo médicamente, así que mi esposa me va a corregir después del mensaje, aprendes, porque vino a la mente ahora que alguien dijo que tú puedes vivir. ¿Cuánto uno puede vivir sin aire, doctor? 3 minutos, dependiendo. Depende de la situación, cuánto vivir sin aire. Y también del tanque de oxígeno. Porque si tiene un buen tanque de oxígeno, me imagino que, pues, me dicen, pastor, usted se muere en 2 minutos. Porque usted no tiene ahí ni nada de aire. No mire para el lado y diga, este dura como 10, no, ok. Usted puede vivir 3 minutos dependiendo de la situación. Yo me voy rápido. Pues yo soy ADD. Llévame, Señor, yo no voy a aguantar aquí respiración, nos vamos. Y me empaqueto y me voy rapidito para el cielo. 3 minutos promedio, tal vez menos. Si estás asustado, menos, porque vas a coger más oxígeno. Si tienes alguien que respira más que tú, menos todavía porque te está quitando más oxígeno. ¿Ok? Sin agua, ese 40 días, ¿verdad? Sin agua. Sin comida. Bueno, algunos yo veo aquí que dicen, no, pastor, yo me muero en las 2 horas. Estoy predicando y están mirando el reloj. Pero ¿sabe cuánto una persona puede vivir sin esperanza? 1 segundo. That's all it takes. Porque no tiene ninguna esperanza. Nuestra esperanza es ¿quién? Es Cristo. Yo no sé por lo que estás pasando. A lo mejor tus hijos no están en los caminos del Señor. A lo mejor están completamente perdidos. Hay una culpabilidad en ti. Pero tu esperanza es Cristo. No pierdas esa esperanza. Porque Dios puede salvar y cambiar a cualquiera. Nuestra esperanza no está basada en el resultado. Está basada, Señor, vamos a confiar en ti. Porque es necesario el que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces buscar ¿qué? Buscar a Dios, confiar en Él y decir, tú eres mi esperanza, yo no tengo otra esperanza. Entonces, no solamente somos recompensados, no por la salvación, sino por la obediencia en vivir la salvación. Eso es increíble. Eso es como que me gane un carro. Y arriba que me gane un carro, si voy cada 3 meses siguiendo las leyes que me han dado, me cambian el aceite, me hacen un diteo, ¿okay? Me llenan el carro de ¿qué? De gasolina.
A pesar de que ya me lo gané, no por nada, simplemente alguien pagó por esto. Y lo que está diciendo, nos va a recompensar. ¿Por qué? Porque es imposible alcanzar salvación, sino es porque por Cristo, y concluye aquí, Jesús habla de redención. El versículo 20 puede ser un poco confuso porque mire lo que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él está usando a los fariseos, a los escribas como ejemplo de personas que van a entrar en el reino de los cielos. Estos fueron los que básicamente crucificaron ¿a quién? A Cristo. Pero tenemos que entender la audiencia a quien Jesús le está hablando. Le está hablando a judíos que han sido enseñados de que tienes que ser como ¿quién? Como los fariseos, que tienes que vivir como ¿quién? Como ellos, para entonces tener una relación con ¿quién? Con Dios. Y nos damos cuenta que Jesús básicamente, bien lo llamo yo que hipócritas, tumbas, falsos. Y lo que está sucediendo aquí es que básicamente Él le está dando que lo de la prioridad de aquellos que están buscando a Dios para tener una relación con Dios, están lidiando con cuando mueran voy a ir al cielo o no. Y la base de ser justos para llegar al cielo. O sea que tenemos que ser aún más justos que los fariseos para entrar al cielo. Imposible. Imposible por dos razones. Porque mira que es difícil ser más justo que un fariseo. Había fariseos que, a mí no comían 2 días de la semana. Se pasaban 2 horas diarias en la sinagoga. Tenían que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, el Torah. Y si no se lo sabían, entonces para que la gente viera que no me lo sé todavía, pero los escribían y los amarraban en sus manos, lo ponían en una cajita aquí en la mente, porque eran tan literales la palabra que cargaban para decir lo tengo en la mente. Y la mente no es al frente de la cabeza, sino es en la mente, pero la mente no está hablando de la mente de saber la palabra de Dios, sino saberla donde en nuestro corazón. Y eso fue lo que nos ocurrió con ellos. Pero el punto que le está diciendo él aquí entonces es que a menos que sean más justos, y la pregunta es menos que sean, pero ¿cómo uno va a ser más justo que un fariseo? Primero, yo no soy fariseo. Segundo, yo he tratado, pero veo que yo no puedo, porque aún los miraban mal, como quien dice. Gracias, Señor, que no soy como aquellos. Y tenemos que tener cuidado porque ese es nuestro espíritu natural. Vamos a ser honestos. Ese es nuestro espíritu natural. Hay algo en nosotros, primeramente se llama orgullo y todos los tenemos de una forma u otra, diferentes caras. Pero siempre vemos el pecado de los otros ¿con qué? Con un telescopio. Pero vemos nuestro pecado como qué? Con un microscopio. Y si nos damos cuenta, a veces podemos pensar que somos más que otros simplemente porque estamos comportándonos un poquito mejor que otros. Pero seguimos siendo pecadores. Al contrario, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más vemos su santidad y su luz, más nos damos cuenta, y eso no es de dominicano, eso es simplemente de preocupación. Porque hay un Dios que es santo y que nos ilumina. Entonces cuando ponemos nuestros ojos en Cristo nos damos cuenta. Por eso el apóstol Pablo decía de los pecadores el primero que yo. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Porque entonces nos damos cuenta quién es Dios. Por eso en Mateo 7, 21 me encanta este pasaje porque me habló a mi corazón hace muchos años, cuando yo era joven, como 5 años atrás. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Pero entonces mire lo que dice el 22 y el 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, está hablando de personas que predicaban en el nombre de ¿quién? De Jesús. Que compartían el evangelio y personas se convertían a lo que se está refiriendo ahí. Porque cuando echaba fuera demonios dice que alguien que antes no era salvo ahora tiene el espíritu de Dios en él, por lo cual ya no puede entrar ningún demonio en su vida. Que ora por enfermos y se sanan, es lo que está diciendo aquí. Y yo me hice la pregunta cuando el pastor mío estaba predicando de este pasaje. Y dije, pero yo voy todos los jueves, yo soy el líder de evangelismo de la iglesia hispana. Y voy todos los jueves y predico a gente que se convierte. Yo he orado por personas que Dios los ha sanado. Sí, los bautistas también oramos por sanidad. Hay gente que tiene esa idea, we pray for healing. We just don't make a show about healing.
porque es para la gloria de Dios, no para el hombre. Síganme. Y yo le digo, que me tengo que yo mirar en un espejo de qué está hablando. Yo no quiero un día, pero Señor, yo hablaba de eso, yo compartía de eso, yo vi milagros. Entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué, de maldad. Pero tú no nos mandaste ir por todo el mundo y predicar el evangelio, lo que está hablando aquí. Tú no mandaste a orar por los enfermos. Tú no mandaste a echar fuera demonios. Y cuando estudiamos este pasaje, básicamente era primeramente dos palabras bien clave. Nunca os conocí. O sea, no había la palabra conocer ahí es básicamente en el griego. Yo sé que muchos la saben aquí. Viene ya a la mente, no se preocupen. Era como cuando le parece que José no conocía a María. ¿Cómo que no conocía a María? Si se iban a casar. Estaban de fiance. Ya estaban comprometidos. Lo que estaba hablando es que no había habido una relación que íntima aún todavía. Dios sabía quiénes son ellos. Dios los conocía por su nombre, dónde nacieron, cuándo iban a morir, quién eran sus padres. Lo que era que nunca habían entrado en una relación que íntima a través de quién, de su Hijo Jesucristo. Entonces la segunda parte es hacedores de qué, de maldad. Pero ¿qué maldad están cometiendo ellos? Están siendo obedientes a lo que Dios nos mandó a hacer. Y la malicia y la maldad es cuando tú tienes una agenda detrás de lo que tú estás haciendo. Hello. Porque es para exaltar tu nombre. Es para que otros te vean. Es para tratar de ganar el cielo. Es para tratar de estar bien con Dios. Entonces se convierte en malicia. Porque maldad es relativo. Por eso es que Dios conoce los corazones. Por eso comenzamos las bienaventuranzas. Con referencia a los de un corazón limpio, un corazón puro y mano limpia. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es nuestra agenda? Porque nuestra agenda puede ser que maliciosa. Hace años había un matrimonio que era tremendo en la iglesia, y cómo daban, cómo ayudaban, y venían alguien, y años después cuando se fue la tesorera se vino donde mí, porque yo usualmente no pregunto quién diezma, quién no diezma, para ver si cojo su llamado o no. Eso me lo recomiendo. Mi pastor me dice, si alguna vez vas a ser pastor, no habrá quién da o quién no da, porque vas a cambiar tu forma de pensar de la persona. Y yo pues entonces seguí ese principio. Hasta que me fui de Orlando y por casualidad, yo no sé por qué la tesorera me envió los que daban y no daban. Wow. En griego, ¿are you kidding me? Esta persona que levantaba las manos, meneaba la vez, y ahí, para acá, y pastor, y esto y lo otro, para aquí, para allá. Wow. Hasta UFIT cobra menos que lo que esta señora da mensualmente, lo que está. Sí te va a afectar. Pero estoy hablando que a veces podemos hacer esto cuando vienen entonces personas que hablan porque tienen una agenda para verse bien dentro de nosotros y delante. Pero Dios conoce el corazón, por eso volvemos nuevamente a las bienaventuranzas, que tienen una agenda de maldad, que tú puedes hacer lo bueno, puedes predicar lo correcto, pero que lo que estás haciendo es por ganancia, por otras razones. Nunca os conocí porque nunca vinieron a través de quién, de Cristo. No han nacido de nuevo. Uno de los pasajes que utilizan para decir que él perdió la salvación no es que nunca la tuvo, lo dicen más de 100 versículos. Se fueron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Porque nunca fueron de quién, de nosotros. Dice, el perro vuelve ¿qué? Dije que lo dejó perro, porque su naturaleza nunca fue ¿qué? Santo, sino vuelve a su vómito, porque es la naturaleza de un perro volver a lo que era antes. Porque ¿cuál es el problema? El problema es nuestro pecado. Our sin es el problema. Entonces, ¿qué hacemos con este pecado? Dice Romanos 3:10, porque escrito está, no hay justo ni qué, ni a uno. Por cuanto todos hemos pecado y caemos cortos de la gloria de ¿quién? De Dios. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de ¿quién? De Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Entonces es cuando entendemos realmente que nosotros no podemos ignorar la justicia de Dios, que Dios es santo y al ser santo no podemos alinearnos a él, no importa qué tan cerca sigamos que la ley. Por eso me encantó que la mejor traducción que puedo hacer de santidad es cuando alguien no puede, es alérgico a algo, algún alimento. No lo tolera. Hay gente que no puede comer comida marítima, que como yo la devoro. Pero hay gente que no puede comerla. Y yo digo, ¿cómo? No, que no se puede. Una langosta no se la puede comer. Por eso invítelo a un restaurante de seafood y le va a salir más económico. Ensalada. Porque aunque quisieran el cuerpo, ¿qué? La rechaza. Y lo que sucede es que Dios es santo. Nosotros no podemos entender la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está aquí en nosotros. Es natural para nosotros, pero entonces nuestro pecado hizo tanto repudio de Dios que Dios mismo le dio la espalda a su propio hijo en sacrificio, porque se viró entonces, porque él no puede lidiar con pecado, pero su amor es tan grande que sacrificó a su propio ¿qué? Hijo. No solamente lo sacrificó, sino lo puso aquí en la tierra para que cumpliese su ley y viera una perfecta ley para que usted y yo entonces no vivamos bajo la ley, sino la libertad en Cristo Jesús. Entonces nos apunta ¿a quién? A Cristo. Nuestro pecado. Por eso por el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. O sea, estos versos revelan que hay que hacer con la ley, que son parámetros para nosotros. Porque nos apuntan a Cristo y a una necesidad de un Salvador. Decía un editorial que estaba leyendo en una playa en el Golfo de México, emplearon a unos hispanos y una de las reglas era que los que te trabajas en la playa, porque todo en la playa todo era de arena, y decía que tienes que ponerte sandalias. Y para aquellos que hemos estado en la playa, hemos vivido en la playa, estamos por la playa, lo mejor es caminar descalzo, ¿cierto o no es cierto? Sentir esa arena y caminar ahí. Y para ellos era como un yugo, decían que era injusto. Pero para los otros empleados que llevaban años trabajando ahí, se daban cuenta que básicamente en la playa hay mucha gente en las fiestas que tira ¿qué? Vidrios. ¿Okay? Y más en esas fiestas que se van de desorden, vidrio. Y la razón de ser era para protegerlos a ellos. Y si usted alguna vez se ha pisado y se ha metido un vidrio en su pie, usted sabe lo que eso puede llevar. No solamente, posiblemente hasta la muerte, dependiendo qué tan profundo sea el corte. Eso era como protección. So, la ley es ¿para qué? Para nuestra protección, porque hay cosas que se ven bien, pero uno nunca sabe lo que hay debajo de eso. Y el enemigo es bien astuto para entonces enseñarnos la playa y el paisaje, pero no enseñarnos básicamente las minas que hay ahí abajo. La ley también nos apunta a algo donde había una vez un padre con su hijo y están en camping y están en medio de un bosque, y el papá nota que empieza a escuchar como fuego. Y empieza a ver entonces el viento, y parece que él era o un bombero o alguien que sabía de fuego, porque él entonces se da cuenta que el fuego venía y que ellos no iban a poder ¿qué? Escapar del fuego a la velocidad que venía. Y él tenía unos fósforos y él vino y prendió fuego donde ellos estaban todo alrededor en fuego, y metieron ahí hasta que el fuego fue ¿qué? Quemando toda el área donde ellos estaban. Y lo que él hizo con su hijo básicamente fue, y se arrodillaron y se taparon su boca, su nariz con los pañuelos. Y el fuego pasó por arriba ¿de qué? De ellos, y no los consumió. Porque el fuego supuestamente no quema donde ya era que está ¿qué? Quemada. Y un día cuando venga la muerte, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, que nos hemos arrodillado, ya Dios quemó nuestros pecados. Y ya el fuego del enemigo, el infierno, no puede contra nosotros, porque somos ¿qué? Más que vencedores. Eso es lo que la ley nos lleva entonces a Cristo y decir, Señor, yo puedo tratar de hacer lo mejor, de huir este fuego, de escapar porque yo soy rápido, o yo esto y lo otro, pero hay una ley más grande que la ley del consumo de fuego, y es donde el fuego no quema. Y esa es la ley de Cristo que nos lleva a Él, la ley de su palabra y el propósito. ¿Estás tú? ¿Ha habido algún día en tu vida donde te has arrodillado
Le has entregado tu vida a Cristo. Has caído de rodillas, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú eres mi ley. Tú eres mi salvación. Y simplemente confiar en Él. Y entonces, y tus palabras, tu palabra es para preservarla, para perseverar en ellas porque es para mi bien. Para que entonces vean el Evangelio en mí. Y no se hace qué, molestoso, gravoso seguir tu palabra. Porque tú eres la ley. Y tú eres sobre todo la gracia. Padre, gracias por tu palabra. Padre, tú conoces cada persona que está aquí. Tú conoces cada necesidad, cada situación. Y si en este lugar hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que hoy tú le hayas hablado, que no es acerca de nuestra religiosidad, ni en que también nosotros seguimos la ley, sino básicamente que tú eres la ley. Es poner nuestros ojos en ti, Señor, para entonces vivir tu palabra. Vivir bajo la ley como nuestro beneficio, no para salvación, sino porque somos salvos. Gracias, Señor. Mirando todos orando. Llevo esta pregunta. Si tú murieras hoy, ¿estás 100% seguro de dónde vas a pasar la eternidad? Y si no tienes esa seguridad con tu rostro bajo, tus ojos cerrados, dile, yo no sé, pastor. Pero hoy día Dios me ha hablado y yo quiero conocer a este Cristo. No a esta denominación, no a esta iglesia, no a este ministerio, sino a Cristo. Porque este está hablando a tu corazón. Yo te hablo a tu intelecto, pero él habla a tu corazón. Tú eres, pastor, ore por mí. Yo quiero conocer a este Cristo. Él no está sentado, nadie mirando, todos orando. Dile, pastor, ore por mí. Oh, gloria a Dios. Pero otra pregunta dice, pastor, ya, yo he hecho esa decisión. Yo sé que cuando yo muera voy al cielo. Yo sé que Él vive en mí, ha habido un cambio en mi vida. Pero hago esta pregunta, ¿has sido bautizado? ¿Y por qué bautismo? Porque el bautismo es el primer paso de obediencia. Si es el primer paso de obediencia, entonces, y es el más fácil de hacer, que donde nos metemos en una charquita por 3 segundos, porque es una tipología de que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Él fue sepultado y el tercer día resucitó. Y el último domingo del mes, el 28, estamos celebrando, concluyendo 50 días de Pentecostés. Y vamos a celebrar entonces lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, donde 3,000 se bautizaron. Y ya tenemos 4 o 6 personas que han tomado esa decisión. ¿Quieres tú ser parte de esta celebración que vamos a tener? Pero no te vayas de aquí sin asegurarte que